Hechos 1:8. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios por su bendita y santa palabra. El tema del día de hoy es perseverando en el poder del Espíritu Santo, parte 2. Y decíamos la semana anterior, solo para traer un pequeño recordatorio, al dar la gran comisión, el Señor Jesucristo enfatizó la importancia del poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos que recibían este mensaje, esta disposición. En teoría estamos hablando de toda la iglesia. Todo aquel que viene a los pies de Cristo está llamado a hacer la gran comisión, de acuerdo a lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué tiene que hacer? Predicar, enseñar, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enséñale todas las cosas que has aprendido. Y que recuerden algo importante también: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Es promesa del Padre, es promesa del Hijo, es promesa del Espíritu Santo, porque Dios es uno solo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces, hubo una premisa en donde la disposición de Jesús, dado a todos sus seguidores, venía acompañada de una promesa. Por ejemplo, de manera referencial decíamos en Lucas 24, 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y quiero hacer una aclaratoria que tal vez se me pasó por alto la semana anterior, pero como estamos dentro del mismo sermón, vale la oportunidad para poderlo hacer. No estamos hablando de ningún poder de ficción. Por ahí alguien vaya a estar pensando que una vez que viene a los pies de Cristo va a recibir poderes de tal manera que usted pueda hacer lanzamiento de bolas de fuego, o que pueda parar a alguien, o pueda hacerlo dar vueltas de cabeza. No estamos hablando de esa ficción como por ahí muchas veces la estamos viendo en algunos lugares del mundo. No hablamos de ese poder. Cuando hablamos de poder en el Espíritu Santo, hablamos de capacidad. La capacidad que el Señor le da a sus hijos para poder perseverar, para poder enfrentar las situaciones del día a día dentro de la vida cristiana. Con esta aclaración continúo. Cristo también advirtió precisamente por estos malos entendidos de lo que es el poder. Habló acerca de falsos profetas, de falsos maestros que tendrían poder para hacer cosas dramáticas, que iban a hacer muchas cosas como las que estamos acostumbrados a ver en las películas de ficción, porque en la vida real no hay capacidad que el hombre tenga para que en este momento yo, desde donde estoy parado, pueda lanzar una bola de fuego allá arriba y que todos los que están arriba se caigan de cabeza. Eso no existe como tal. Y el Señor advierte de este tipo de eventos para estos tiempos también. Y decía Mateo 7, 15 al 16: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas. O sea, vienen con disfraces, por decirlo de esta manera figurativamente, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es importante, amados hermanos, con estas dos premisas, tanto la disposición de Jesús y también la advertencia de lo que iba a pasar en tiempos actuales, de que para poder comprender el poder de llamados a perseverar en el poder del Espíritu Santo, es necesario conocer algunas verdades al respecto. Una de ellas la vimos la semana pasada y era sobre la recepción del poder del Espíritu Santo. La recepción, cuando tú y yo recibimos. Hablábamos de que los 4 evangelios, en este caso el paralelismo que existe en estos 4 evangelios, según el orden cronológico y también teológico, hablan acerca del bautismo del Señor Jesucristo en aguas. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Y la importancia que le da por lo que ocurre en ese momento. El Hijo bajando a las aguas, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Y el Espíritu Santo que descendía como paloma. Y vemos ahí en escena la figura del Dios Trino.
Y decíamos que precisamente al estar en estos evangelios es de suma importancia estudiar la vida de Jesús, ejemplificando los pasos que debemos seguir y la importancia también de lo que representa el ser capacitado por el Espíritu Santo, porque fue una profecía dicha por Isaías, que hace referencia desde Isaías 42, versículo 1, y se cumple cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga en Lucas 4, 18, y le dan el libro del profeta Isaías y él lee lo que se había profetizado 8 siglos atrás de lo que Jesús venía a hacer. Y en ese sentido, si Jesús fue capacitado para venir y cumplir con un propósito, todos los enviados también por Jesús, que somos todos los que representamos a la iglesia de Cristo, los que hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, que hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, hemos sido enviados a predicar la palabra, a enseñarla, a evangelizar, a discipular y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese marco, si el Señor Jesús fue capacitado para cumplir el propósito que vino a hacer esta tierra, tú y yo también hemos sido capacitados para aquello. Y por eso la pregunta que nos hacíamos: ¿cuándo recibimos este poder del Espíritu? ¿Cuándo lo recibimos? ¿En qué momento usted de su vida ha recibido el poder del Espíritu Santo? O sea, la capacidad que el Espíritu Santo le da para ir y hacer la gran comisión. Y decíamos la semana anterior, en el momento del nuevo nacimiento, en los momentos de necesidad y en el momento de búsqueda. Y lo estábamos viendo basado en lo que dice el libro de historia, en el libro de Hechos, lo que le ocurrió a Pedro, a Juan, lo que le ocurrió a Pablo, lo que le ocurrió a estos hombres que fueron enviados a hacer la gran comisión. Y tú y yo también lo somos. Con este pequeño recordatorio de esta primera verdad que vimos la semana anterior, hoy vamos a ver 2 verdades más. Y la segunda verdad es el poder para vivir la vida cristiana. El poder para vivir la vida cristiana, es decir, lo que representa. ¿Para qué sirve ese poder recibido? ¿Para qué me sirve la capacidad que el Espíritu Santo me da en el momento que vengo a los pies de Cristo? ¿Para qué? Ese para qué es importante conocerlo como cristianos. Y en Hechos 6, cuando la iglesia requería, seguimos hablando de historia, cuando la iglesia primitiva requería del servicio diaconal de algunos miembros de la iglesia, el primer requisito fue que sean llenos del Espíritu Santo. Y dice Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, que dice ahí, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La pregunta que debe de comenzar a sonar en la retina de cada uno de nosotros en esta mañana: ¿por qué era tan importante esto de que estén llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué era tan importante para servir? ¿Por qué para los apóstoles en ese momento que estaban al frente de los primeros cristianos, dándole forma e identidad a la iglesia de Cristo, era tan importante que para delegar este tipo de actividades tenga como requisito ser llenos del Espíritu Santo? Y lo que el Señor nos invita a sostener en base a este interrogante y en base también al hecho principal que se requería para servir y se sigue hoy sosteniendo, porque eso no ha pasado de moda, porque es fácil poder encontrar una respuesta que en el día a día tú y yo la podemos ir observando. Y es sencillo, porque la efectividad del hacer cristiano, el día a día tú y yo estamos llamados a hacer algo, a vivir en el día a día sirviendo al Señor, depende de la calidad de vida que tenemos. En otras palabras, lo que digo lo debo de vivir, porque no puede ser algo contradictorio.
No puede existir discordancia, debe de ser concordante, debe de haber sinergia en esa identidad para poder servir al Señor. El quehacer debe de estar acompañado de la calidad de vida que tenemos, o sea, lo que profesamos. Lo que profesamos me va a llevar a que sea efectivo en el quehacer cristiano, dentro y fuera de la iglesia, del hogar, del trabajo, en donde me encuentre, tiene que haber coherencia. No puede mi decir ir por un lado y mi hacer por el lado contrario. Debe de ser sinérgico. Y Lucas afirma que no solo los apóstoles, sino también otros siervos cristianos de la iglesia primitiva eran hombres manifiestos siempre por la presencia del Espíritu Santo. No es que era un requisito solo para los que Jesús había enviado como apóstoles al mundo entero, tanto dentro y fuera de Jerusalén, Judea, Samaria y el fin del mundo. En ese sentido, no era un requisito para unos cuantos. La misma palabra nos deja evidencia que todos y cada uno de aquellos que se identifican como cristianos deben de tener esta vida testimonial, para que cuando tú estás llamado a servir al Señor, la característica que va a evidenciarse es que la llenura del Espíritu Santo permite que tú puedas manifestar los frutos que el Señor está esperando para que el Padre sea glorificado. Su vida testimonial, en el caso de estos hombres, por ejemplo, Esteban, el primer mártir que registra la historia de la iglesia. Y dice la palabra en Hechos 6, versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿En dónde? Entre el pueblo. Entre el pueblo. O sea, era alguien que su vida daba evidencia de lo que él decía ser. Y dice el versículo 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistir. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y su vida daba evidencia de aquello. Y estamos poniendo un ejemplo, y no estamos hablando de los apóstoles, ya estamos hablando de aquellos primeros cristianos. Hay otro ejemplo, Bernabé. Dice Hechos 11:24, un poquito más adelante: porque era varón bueno. Lo que da como distintivo de este hombre llamado Bernabé, que era un compañero en los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo, dice, era bueno, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La característica de este hombre llamado Bernabé era, su testimonio era bueno y va acompañada de la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de que una vez que hemos recibido la capacidad, hemos recibido el poder del Espíritu Santo al momento de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, ¿para qué nos sirve esto? Para vivir diariamente. La capacidad tiene que ver precisamente para poder vivir de manera diaria. El perseverar en nuestro llamado, que es el tema 2024 como iglesia, una iglesia que persevera en su llamado para este año como desafío que Dios nos ha dado. Para poder llegar a perseverar en ese llamado requiere mucho de la vida. En otras palabras, todos los días estamos expuestos a muchos riesgos, a muchas dificultades, a muchas tentaciones, porque como hombres y mujeres de carne y hueso estamos expuestos día a día a las tentaciones. Y en ese sentido, por ello, siempre va a ser necesario contar con la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder perseverar. Porque en el día a día que vivimos no lo vamos a poder hacer solo sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando, capacitándonos, fortaleciéndonos. Es interesante también notar algo. Si Jesús es el modelo a seguir en nuestras vidas, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo que Jesús es el modelo a seguir en nuestras vidas? Amén. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con Él antes de empezar su ministerio? Es importante notar que cuando Cristo fue lleno del Espíritu Santo,
El Espíritu lo guió al desierto. ¿Y qué cree que pasó en el desierto? Ahí estaba el tentador, estaba el mentiroso, estaba el engañador, estaba el que vino a matar, a robar y a destruir, llamado Satanás. El diablo, como se lo conoce más regularmente. ¿Y qué cree que estaba haciendo ahí precisamente Satanás? Tentando. Vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, subrayalo en tu Biblia, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba lleno, estaba preparado. Recuerda que Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y en ese sentido, el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice ahí, versículo 2, por 40 días estuvo ahí en el desierto y era tentado por el diablo, tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aunque suena trillado lo que voy a decir, y lo he dicho en muchas ocasiones, si el diablo fue tan osado para tentar a Jesús, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? No se haga usted el muy estudioso de la Biblia o el que ora tanto. El Señor estaba ahí ayunando, estaba en el poder del Espíritu Santo lleno 40 días, y de manera consecutiva Satanás lo estaba tentando. ¿Por qué? Porque Jesús también estaba en carne, 100% era carne, ser humano. Y Satanás quería que esa carne se doblegue ante él. Pero la única manera para que la carne pueda resistir es estar lleno del Espíritu Santo. Es vivir una vida en el Espíritu. Es una vida que le permite a todo cristiano poderle decir no a la tentación. Más adelante nos hace ver incluso el autor al libro de Hebreos que no solamente fue un evento aislado. Alguien puede decir, bueno, soportó los 40 días y qué alivio. No, va más allá. El Señor durante toda su vida también fue tentado. Y dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Jesús, padeció. El Señor fue tentado, no una vez, no dos veces, no podemos decir cuántas veces, pero no fueron solo los 40 días en el desierto. Esa era una tentación diaria. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú y yo somos tentados, y ser tentados no está ahí el problema. El problema es sucumbir ante la tentación, ceder ante la tentación. Ahí está el problema. Pero cuando tú te sientes tentado, ¿qué debes de hacer? Acudir siempre ante el Padre por medio del Hijo, que dice la palabra, es poderoso para socorrernos, para darnos la fuerza, para decirnos, yo te entiendo, yo te comprendo, yo sé lo que es ser tentado. Pero claro está, y lo voy a aclarar, versículo 15, más adelante, Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y ahí está la victoria, pero sin pecado. Jesús jamás pecó. Jesús tuvo el poder en el Espíritu Santo para soportar todas las tentaciones. Y esto no solo viene acompañado de orar y poder decir en el nombre de Jesús. Esto también va acompañado de que tengo que conocer a través de las Sagradas Escrituras el poder de Dios. Y es a través de la palabra, de la Biblia. Porque Jesús respondía ante las tentaciones de Satanás, escrito está. Y la única manera de que usted pueda resistir en el Espíritu es saturándose de la palabra, conociendo estas verdades. Usted no está solo en este mundo para enfrentar los embates. Dios está con usted. Amén. Dice la palabra, Immanuel, Dios con nosotros. Pero también nos dice la palabra, el Espíritu Santo, el Paracleto, es Dios en nosotros. Y si Dios está en nosotros, amados hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Él resistió, Jesús resistió por el poder del Espíritu. Él no resistió simplemente porque era Jesús. Él resistió en el poder del Espíritu. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo produjo en Jesús todos y cada uno de los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ve a Jesús, ¿usted ve amor? Dígame si no es así. ¿Usted ve amor? Porque alguien que lo ama es el que se pudo poner en la cruz para dar la vida por usted. ¿Eso no es amor? ¿O usted cree que alguien a su alrededor, su vecino, va a dar su vida por usted? ¿Su jefe va a dar su vida por usted? Imagínense, Jesús amó y ama porque Él nos amó primero. Cuando usted ve a Jesús, ve gozo. Ve gozo, amén. Cuando usted ve a Jesús, usted ve ahí paz. Claro, el Señor Jesús, a pesar de las persecuciones que le hacían, las distintas emboscadas que estaban planificando en contra de Él siempre tenía paz. Y el Señor le dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da. ¿Está viendo usted cómo a través de la vida de Jesús el Espíritu Santo permitió que Él evidenciara el fruto del Espíritu? Usted vio ahí paciencia. Cuando ve a Jesús, usted ve paciencia. Imagínese soportar a Pedro como era. Imagínate ver la imprudencia de un jovencito como Juan, o ver a un dudoso como Dídimo, o ver a un cobrador de impuestos ahí siempre con los números como era Leví, o conocido como Mateo. Ve entonces que en él había paciencia. Y así cada uno de los elementos del Espíritu Santo son visibles en Jesús. Y es ahí donde usted tiene que decir: si yo soy cristiano y el poder del Espíritu Santo está en mí debe haber amor por el prójimo. En mí debe haber gozo en vez de amargura. Debe haber paz en medio de desesperanza o de inquietudes y de inseguridades. Debe haber paciencia por los demás. Debe haber benignidad. Debe haber bondad. Debe haber mansedumbre. Debe haber templanza. Y todos y cada uno de ellos, como Jesús lo deja visto. Isaías describe esto proféticamente. Isaías lo hace de una manera extraordinaria, inspirado por el Espíritu Santo, cuando habla acerca de Jesús. Vamos a Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Era la profecía que se hablaba de lo que Jesús iba a evidenciar en su caminar. Cristo tuvo una calidad de vida que ganó el respeto de muchos e hizo siempre que la gente se acercara a Él. Siempre lo hizo. Al fin también necesitó del poder del Espíritu Santo esa noche previa a la crucifixión para poder ser fortalecidos. Jesús en su carne sentía angustia. Sentía angustia. Él sabía lo que se venía. Estaba por ocurrir ese evento trascendental, emblemático para la humanidad, como era la crucifixión. Y el Señor sentía angustia. Y Él se acerca al Padre para ser fortalecido por medio del Espíritu Santo y tener la capacidad de ir y entregar su vida en la cruz. Lo dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vemos acá entonces que por medio del Espíritu eterno Él pudo ofrecerse. No había otra manera. Y uno de los problemas que lamentablemente acompañan a la iglesia en estos tiempos, la iglesia contemporánea, uno de los grandes problemas es que aunque se hace un tremendo énfasis en el poder del Espíritu para hacer la obra, en demasiados casos aquellas personas que profesan decir tener este poder no manifiestan el fruto del Espíritu. No puede ocurrir una cosa sin la otra.
Si tiene poder en el Espíritu Santo, debe entonces evidenciar el fruto del Espíritu. Porque contrario a eso, lo que a veces podemos captar de este tipo de personas es la avaricia, el amor al dinero, el orgullo, entre otras evidencias de carnalidad que marcan la vida de estas personas llamados líderes religiosos en el mundo. Por ejemplo, dentro de esta verdad, también en la antigüedad encontramos un hombre llamado Sansón. Sansón es el claro ejemplo de tener el poder del Espíritu Santo para la vida de servicio, pero no evidenciar la llenura del Espíritu Santo a través de lo que el fruto representa. Acuérdense que él no le hacía caso a los papás, le llevaba la contra a los padres. Tenía poder, no por su melena, por cierto, ¿no? El poder estaba en el Espíritu de Dios sobre él. Y él estaba llamado a obedecer. Él estaba llamado a amar a Dios. Él estaba llamado a honrar a sus padres. Él estaba llamado a guardar el voto, su compromiso. Sin embargo, él, aunque tenía el poder para servir, no tenía el fruto. Y decidió incluso al final de su vida irse detrás de una mujer prostituta. Y ustedes saben cómo terminó la historia de Sansón. Ahí podemos darnos cuenta que por un tiempo se puede seguir trabajando, pero al corto plazo lo que viene es el fracaso espiritual, tal como lo evidencia la vida de Sansón. Como siervos de Dios, todos y cada uno estamos llamados a perseverar en nuestro llamado. Y tenemos que aprender por ello a cuidar la doctrina que Dios nos trae por medio de su palabra. Acompáñame como referencia a leer Tito capítulo 2 versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando vamos al griego encontramos que esto es un sinónimo de cuidar. Estamos llamados a cuidar. Cuando habla de adornar, habla de cuidar la doctrina, o sea, la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es lo que entonces nos desafía? Aquello que para poder cuidar la enseñanza del Señor necesitamos recibir día a día de esa llenura del Espíritu Santo manifestada en nuestras vidas. Caso contrario, no lo vamos a poder hacer. Es imposible en la carne cuidar la enseñanza. Es imposible en la carne agradar a Dios. Es imposible en la carne perseverar en el llamado que Dios le hizo a sus hijos. No se puede en la carne. Si usted se aleja de la palabra, si usted se aleja de la oración, si usted se aleja de la iglesia, si usted se aleja y vive una vida loca como el mundo se la ofrece, usted no podrá perseverar jamás en su llamado, y lo que va a vivir es como una vida parecida a la de Sansón. El fracaso está a la vuelta de la esquina. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed en este día, el Señor le dice que vaya donde Él y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jamás estará seco, jamás estará sediento, porque por dentro de ti, en Cristo Jesús, van a correr ríos de agua viva. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Nosotros tenemos una fuente inagotable. Los que hemos venido a Cristo Jesús no andamos sedientos, no andamos pidiendo limosna, no andamos ahí pidiéndole al mundo las obras, porque tenemos ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo que fluye en nosotros nos permite estar saciados en Dios. Y eso es lo que el Señor quería, que todos sus seguidores tengan presente de aquella promesa que Él le ha dado a todo aquel que ha rendido su vida y ha entregado su corazón, su vida y todo lo que representa a los pies de Cristo. Y yo te hago la pregunta en esta mañana para concluir esta verdad: ¿dónde están
aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Gloria a Dios, amado hermano, porque el Señor dice: jamás tendrás sed. Por dentro de ti corren ríos de agua viva. Gloria a Dios, amado hermano. Para perseverar en el llamado, el Señor nos ha hecho ver: un día recibiste a mi Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo has recibido porque Él te va a permitir vivir de manera diaria, te va a dar la capacidad para que tú puedas vivir diariamente, enfrentando todos los embates de este mundo. Pero finalmente, y no menos importante, la unción del Espíritu en una vida con propósito. Tercera verdad: la unción del Espíritu en una vida con propósito. El término unción muchas veces es mal utilizado, tergiversado. A veces incluso lo vemos como algo sobredimensionado, lo alejamos, no nos interesa aprenderlo. Y bueno, vivimos la vida cristiana realmente sin aprovechar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de una vida con propósito, amado hermano, es la vida que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pero veamos qué significa bíblicamente el concepto más básico de unción. Es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o alguien como símbolo de dedicación a Dios. ¿El Señor cómo nos llama a nosotros? Kadoshim. Significa santos. Usted es Kadoshim, significa santo. El Señor es Kadosh, Él es el santo de Israel. Amén. El 3 veces santo, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero tú y yo estamos llamados a vivir una vida santa también. ¿Y qué significa santo? ¿Qué significa Kadoshim? Apartado. Apartado para vivir, ¿para quién ahora? Para Dios. Ya no vives para el diablo. ¿Sí? Ya no vives para el diablo, porque sin Cristo vivías para el diablo. Sin Cristo vivías bajo el príncipe de este mundo. Pero con Cristo ahora hemos sido trasladados al reino de Dios y vivimos para Dios. Amén. Vivimos para Dios. Entonces, por ahí viene el concepto. En el Antiguo Testamento, la palabra unción significaba la acción de derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey o sacerdote y presentarlo en servicio a Dios. También se ungía o se derramaba este aceite sobre los utensilios dedicados al culto en el tabernáculo o en el templo. Resulta que desde Génesis 3, amados hermanos, versículo 15, ya se habla del evangelio, de la promesa de que había un Mesías que venía a arreglar lo que el hombre había destruido en el Edén mismo, a causa del engaño de Satanás. Por lo tanto, se comenzó a hablar de un Mesías, de alguien prometido, del ungido. Y eso significa que Dios cogía a Jesús, por decirlo así, el Padre enviaba al Hijo a hacer un trabajo, una encomienda específica y consagrada para Él. Por eso vemos a Jesús que llega a cumplir un propósito. Jesús tenía un propósito en esta tierra. ¿Usted tiene propósito en esta tierra? ¿Usted tiene un propósito en esta tierra? Gloria a Dios, porque Jesús también vino acá con un propósito. Acuérdense lo que dice Juan 1:11. Jesús vino a lo suyo y los suyos, o sea, el pueblo, no le recibió. Pero Él no vino, ¿sí?, a una profesión, a sacar una profesión, a sacar un PhD, a tener una esposa, a tener hijos, a tener una buena casa, un buen carro, un buen negocio. Jesús no vino a nada de eso. Ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era, ¿cuál era? A ver, alguien que pueda decirlo con fe: vino a dar su vida por mí. Dígalo usted con convicción. El propósito de Jesús fue venir y dar su vida por mí. Me vino a redimir de mis pecados, una vez y para siempre. Yo lo creo. Soy redimido en Cristo Jesús. Usted tiene que creer esa verdad, porque es la verdad que lo hace libre para no seguir siendo preso de las tradiciones de hombres. Usted no tiene que estar pagando penalidades. Usted no tiene que estar haciendo obras para ganar la salvación. La obra de Jesús en la cruz una vez y para siempre es la que me trajo salvación y vida eterna. El propósito de Jesús, amados hermanos, vino
Él a esta tierra a dar su vida en rescate por lo que se había perdido. Vino a pagar un precio, el precio de su sangre bendita. Por lo tanto, en el ministerio de Jesús, aproximadamente 3 años y picos, una vida en esta tierra aproximadamente de 33 años, Cristo, lleno del Espíritu Santo, volvió del desierto y comenzó a desarrollar su vida de servicio. Él hasta los 30 años aproximadamente no había empezado su ministerio, por decirlo así, su vida de servicio. Y hace ver Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15, lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Subraya esa parte. Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Más adelante, versículo 17 del capítulo 5, Lucas 5, 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dos aspectos importantes en dos citas del doctor Lucas. ¿Cuál fue la marca característica de su propósito en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la marca distintiva? ¿Cuál era la marca que a él lo caracterizaba? ¿Cuál era ese distintivo, esa cualidad que él tenía? Era el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús servía en el poder. Para poder cumplir su propósito, Jesús necesitaba del poder del Espíritu Santo. Para que tú puedas cumplir tu propósito, el propósito de Dios en esta tierra, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. No lo vas a lograr si no tienes la capacidad en el Espíritu Santo de enfrentar día a día todos los obstáculos que el diablo va a poner para que tú seas un derrotado, un fracasado, un hombre sin fe, un hombre sin esperanza, una mujer derrotada. Es el Espíritu Santo de Dios el que da el poder para que puedas resistir todos los embates de la vida diaria. Jesús, para cumplir su propósito, y lo demostró hasta la cruz, él dijo al Señor, al Padre: Padre, haz tu voluntad y no la mía, porque tal vez la de Jesús era salir corriendo. Fortaléceme, dame fuerzas. La carne al final del día, tu carne, la mía, es débil. Y no vamos a poder resistir si no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Que nos abra el entendimiento, que nos da la visión espiritual para poder avanzar. La clave en medio de todo esto es muy sencilla: la investidura y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Jesús, la vida de servicio. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La única manera que Jesús pudo servir en esta tierra hasta dar su vida en la cruz fue a través del poder. El propósito que Dios te ha dado, amado hermano, lo decíamos en la adoración el día de hoy, en la alabanza. Usted está para adorar. ¿Qué es adorar? No es cantar solamente, es servir, es darse por completo. ¿Usted se da a Dios por completo? ¿Usted se da o usted negocia con Dios? ¿Ustedes vieron a Jesús negociar con el Padre esa noche en Getsemaní? No. Él no estuvo negociando que le duela menos, que no le den tantos latigazos, que sea una muerte rápida. No estaba negociando su muerte ahí. Él estaba dispuesto a hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Usted día a día, ¿cómo le pide al Señor desde que amanece hasta que usted va a dormir? Señor, dame las fuerzas para cumplir mi propósito como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano en este país que está tan corrompido. Está tan desbaratado los valores sociales. Gracias a Dios por la misericordia que tiene del Ecuador, que por lo menos nuevamente en la malla curricular va a entrar cívica, ética. Por lo menos ya comenzamos nuevamente a ver luz al final del camino, que son principios básicos que todo ciudadano debe de comprender. Lamentablemente, amado hermano, si no le pedimos al Señor sabiduría
entendimiento y capacidad para día a día vivir cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos al Espíritu Santo, será imposible. Lo interesante, Cristo sirvió al Padre en el poder del Espíritu Santo, y es Cristo ahora que nos hace ver que el mismo propósito también se lo dio a los apóstoles, a los enviados, a los seguidores, a los discípulos. Él indicó que su propósito sería aún mayor por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Vamos a ver Juan 14, ya estamos por concluir. Juan 14, 12, versículo 16 y 17 también. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, seguidores de Jesús, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Usted y yo tenemos la necesidad día a día para poder cumplir nuestro propósito, tener que acudir al Padre y decirle que el Espíritu Santo se manifieste día a día, dotándonos, capacitándonos, enseñándonos para poder cumplir el propósito que Él nos ha dado en esta tierra. Tú eres un embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo, tú tienes la responsabilidad y la obligación de compartir el Evangelio de Cristo a toda criatura. Pero lamentablemente en estos tiempos los embajadores son mudos, son ciegos, son sordos espiritualmente, porque no hablan, porque no están presentando al Jesús vivo a través de sus vidas. Quiere decir que en la carne lo intenta, pero es su carne la que está doblegando al Espíritu, y lamentablemente tú te vas a callar. Cuando tú tienes que hacer la obra de la gran comisión, que no es solamente una vez al mes aquí, no se trata de una vez al mes, se trata de que todos los días nosotros estamos llamados en donde nos encontremos, empezando por el hogar. El lugar más difícil de vivir el Evangelio, se los puedo decir por convicción y por todo lo que dicen los estudios, es en el hogar. El lugar más difícil de vivir el Evangelio se llama la casa, porque ahí están realmente tus primeros observadores, los que ven, a ver, ¿es verdad lo que dice mi papá? ¿Es verdad lo que dice mi mamá? Ah, bueno, en la iglesia hace una cosa y acá nos dice otra cosa. O viceversa, entre hermanos, entre hijos, entre padres, entre esposos. El verdadero evangelio se vive allá, amado hermano, para que cuando a usted le pregunten acá en la iglesia cómo le va en su hogar, usted pueda sonreír fácilmente, no hipócritamente, sino fácilmente desde adentro y decir: vivimos en victoria en Cristo Jesús. No hay otra manera, porque acá, claro, es fácil poner la cara de buen cristiano. Pero allá en la casa, donde tu temperamento se pone a prueba, donde tu carácter se pone a prueba, lo que tú dices se pone a prueba, y lo que tú haces se pone a prueba a la luz de la palabra. Por ello, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan del Espíritu Santo en este día? Necesitamos del Espíritu Santo. No podemos entristecerlo más. No podemos marginarlo más. Él mora en nosotros. Y es un regalo de Dios. Es un regalo que Jesús nos prometió. Y tenemos que aprovecharlo al máximo si realmente queremos perseverar en nuestro llamado. Es importante de que vemos el cumplimiento de lo que Dios, a través de Jesús, le decía a sus discípulos en la vida de los apóstoles. Dice Hechos 4:8, solo de referencia, vemos a Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Era en el marco de lo que veíamos la semana pasada sobre lo que había ocurrido en la sanación de un cojo. Vemos Hechos 4:31, a más cristianos en ese momento, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Qué hermoso sería que este lugar temblara. Usted ha sentido los temblores aquí, los terremotos en este edificio, ¿no? Usted sabe lo que es temblar la tierra. Pero que no sea por un movimiento telúrico, ¿no? Sino que sea porque el poder de Dios ha tomado este lugar. Porque el poder de Dios ha tomado su vida. Porque el poder de Dios se está manifestando. Cuando dice aquí, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La única manera de que tú puedas hablar con denuedo la palabra de Dios a toda criatura es si estás lleno del Espíritu Santo de Él. Estas verdades que el Señor ha traído a nuestras vidas entre el domingo pasado y esta, son para animarnos a perseverar en nuestro llamado, a perseverar en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que tú cambies de posición. Yo quiero que tú puedas reflexionar lo que Dios ha traído para tu vida en este día. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.